Imagina que un ejército entero con 50,000 soldados desaparece sin dejar rastro. No hay testigos, no hay cuerpos, no hay restos de la batalla, solo el desierto. Y un misterio que ha desconcertado a historiadores durante más de 2500 años. Este no es un mito, esto ocurrió en la realidad. Un faraón persa ordenó una invasión y su ejército marchó hacia el desierto. Nunca más se supo de ellos. ¿Qué les pasó? ¿Fueron tragados por una tormenta de arena? ¿Atacados por una fuerza desconocida? ¿O quizás hay algo que la historia no quiere que sepamos? Hoy en el Archivo Secreto exploramos la desaparición del ejército perdido de Cambises II y la verdad que podría estar oculta bajo las arenas del tiempo. Antes de empezar te invito a suscribirte y a activar las notificaciones. Así podrás acompañarnos en cada nueva actualización y ser parte de esta comunidad. No te lo pierdas. Número 1. Cambises II y su ansia de conquista. La historia de los grandes imperios está marcada por la ambición. Reyes y emperadores han luchado por expandir sus dominios, movidos por la gloria, el poder o el simple deseo de no quedar en la sombra de sus predecesores. En el siglo VI a.C., el imperio persa dominaba gran parte del mundo conocido, y su gobernante, Cambises II, heredero de Ciro el Grande, no tenía intención de frenar su expansión. Su padre, Ciro, había conquistado reinos, unido tierras y transformado Persia en un imperio indiscutible. Pero Cambises no quería ser solo el hijo de un gran rey. Quería su propia historia, su propia gloria, su propio imperio, y para ello su siguiente objetivo era claro: Egipto. El faraón Psamético III, gobernante de Egipto, había subestimado la fuerza de los persas. En el año 525 a.C., en la batalla de Pelucio, el destino de su reino quedó sellado. Cuenta la leyenda que los persas, sabiendo que los egipcios veneraban a los gatos, pintaron imágenes de estos animales sagrados en sus escudos. Algunos relatos incluso dicen que llevaron gatos vivos al campo de batalla, provocando el desconcierto de los soldados egipcios, que temían atacar y ofender a sus dioses. Sea o no cierto, lo que sabemos es que los persas arrasaron con el ejército egipcio. Psamético fue capturado y Egipto pasó a ser una provincia más del imperio persa. Pero Cambises no estaba satisfecho. Aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante, porque la verdadera ambición de Cambises II no terminó con la conquista de Egipto. Se dice que en su obsesión por afianzar su poder, recurrió a la consulta de un oráculo, pero la respuesta que recibió lo enfureció. Los sacerdotes del legendario oráculo de Amón, en el remoto oasis de Siwa, afirmaron que su destino estaba marcado, que su reinado terminaría en desgracia. Cambises, un hombre de carácter volátil y temido por su propio pueblo, no podía permitir que un grupo de sacerdotes cuestionara su autoridad. El oráculo de Amón debía ser destruido, su santuario arrasado, su influencia borrada para siempre. Y para cumplir con su propósito, el rey persa no envió una pequeña patrulla ni un grupo de mensajeros, envió un ejército. 50,000 soldados, infantería, arqueros, carros de guerra, esclavos, guías del desierto, bestias de carga, todos marchando hacia un destino que nunca alcanzarían. Día tras día, avanzaron desde la ciudad de Tebas hacia el oeste, un mar de hombres moviéndose bajo un sol abrasador, rodeado solo por arena y dunas que parecían interminables. Lo que nadie sabía en ese momento es que esta sería la última vez que alguien los vería con vida. Número 2. El último rastro del ejército. El ejército de Cambises II, una fuerza de 50,000 soldados, avanzaba hacia el oeste, internándose en el desierto más grande y despiadado de Egipto. Dejaban atrás la seguridad de Tebas, la capital egipcia, y se dirigían hacia lo desconocido, el gran mar de arena, una extensión infinita de dunas que se extiende hasta donde alcanza la vista. No era la primera vez que un ejército atravesaba el desierto. Los persas eran guerreros experimentados, habían combatido en los territorios áridos de Mesopotamia y Persia, pero el desierto egipcio era diferente. Aquí el calor no solo sofocaba, sino que devoraba la resistencia humana. La arena, impulsada por vientos feroces, se metía en los ojos, en la boca, en la piel, cortando como miles de diminutas cuchillas. Al principio la marcha fue ordenada. Siguiendo la antigua ruta de las caravanas, avanzaban en filas, con sus estandartes ondeando al viento caliente. Llevaban provisiones, agua en odres de cuero, dátiles secos, carne salada. También llevaban guías, hombres que conocían bien el desierto, o al menos eso creían. El primer día fue agotador, pero sin incidentes. Al segundo, algunos comenzaron a enfermarse.
El calor abrasador y la falta de sombra cobraban su precio en los más débiles. Algunos soldados desmayados fueron subidos a los carros de guerra, pero Cambises no ordenó detenerse. Avanzar era la única opción. En el tercer día, el agua comenzó a escasear. El desierto parecía infinito. No había señales de vida, ni ríos, ni pozos, ni rastros del oasis de Siwa. Solo arena, arena y más arena. Aquí es donde las primeras dudas comenzaron a surgir entre los soldados. ¿Estaban realmente en el camino correcto? Las noches en el desierto traían un alivio temporal del calor, pero también una nueva amenaza, el frío extremo. Las temperaturas descendían drásticamente y muchos soldados sin suficiente abrigo pasaban las horas temblando, incapaces de dormir. En la oscuridad, solo el silbido del viento rompía el silencio hasta que comenzaron los susurros. Algunos hombres afirmaban haber visto sombras moviéndose entre las dunas. Otros juraban que escuchaban voces, susurros arrastrados por el viento como si algo o alguien los estuviera observando. Pero cada vez que miraban a su alrededor, no había nadie, solo la inmensidad de la noche. La paranoia empezó a crecer. En el cuarto día, los primeros hombres desaparecieron. No hubo señales de lucha ni gritos de auxilio. Un soldado que había estado allí la noche anterior simplemente no despertó al amanecer. Al principio pensaron que había desertado, pero luego fueron 2 más, y después 5. En la mañana del quinto día, más de una docena de soldados habían desaparecido sin dejar rastro. El miedo comenzó a apoderarse de las tropas. Algunos hablaban de espíritus del desierto, de dioses enfurecidos por su misión de destruir el oráculo de Amón. Otros, más racionales, creían que los guías se habían equivocado, que estaban perdidos en un laberinto de arena sin salida. Pero no había tiempo para dudas. La única orden era avanzar. El sexto día fue el más devastador. Los soldados apenas podían caminar. Sus labios estaban agrietados, sus gargantas secas como pergamino. Algunos, desesperados, bebieron la poca agua que quedaba en un solo trago, condenándose a la deshidratación en cuestión de horas. Otros comenzaron a colapsar en la arena, incapaces de continuar. Y entonces, ocurrió lo inexplicable. El cielo, que hasta entonces había sido de un azul implacable, comenzó a oscurecerse. En el horizonte, una inmensa nube de arena se levantaba, como una bestia colosal despertando de su letargo. Los soldados vieron la tormenta aproximarse, al principio como un velo distante, luego como un muro de polvo imparable. No hubo advertencia, no hubo tiempo para escapar. La tormenta cayó sobre ellos con una furia indescriptible. En cuestión de minutos, el día se convirtió en noche. La arena se arremolinaba con tanta fuerza que el simple acto de respirar se volvía una tortura. Los hombres gritaban, algunos intentando cubrirse con sus escudos, otros tratando de aferrarse a cualquier cosa que encontraran. Pero la tormenta no hacía distinciones, enterraba a todos por igual. Cuando el viento finalmente se calmó, el ejército de Cambises II ya no estaba allí. Ni sus cuerpos, ni sus armas, ni sus carros de guerra. Solo arena. Arena infinita cubriendo todo rastro de su existencia. Número 3. ¿Realmente una tormenta pudo desaparecer a 50,000 hombres? Los desiertos son tumbas silenciosas, sepultan todo lo que cae en ellos y no dejan rastros. Pero, ¿puede realmente una tormenta de arena borrar por completo a un ejército de 50,000 soldados? ¿Desvanecerlos como si nunca hubieran existido? Para comprenderlo, debemos analizar la fuente de esta historia. El único relato detallado sobre la desaparición del ejército de Cambises II proviene del historiador griego Heródoto. Según él, los soldados persas avanzaron durante días en el desierto hasta que un viento catastrófico, una tormenta colosal, los cubrió por completo. Enterró a cada hombre bajo toneladas de arena, sin dejar testigos, sin dejar sobrevivientes. Pero Heródoto escribió este relato casi un siglo después de que ocurriera. Nunca vio el ejército, nunca vio la tormenta. Su historia se basó en relatos orales. Y aquí es donde surge el problema. Sabemos que el Gran Mar de Arena es uno de los desiertos más traicioneros del mundo. Sus tormentas pueden durar días y levantar murallas de arena de más de 30 metros de altura, capaces de envolver cualquier cosa a su paso. Es cierto que un ejército sorprendido por un fenómeno así habría tenido pocas oportunidades de escapar. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el ejército fue sepultado, ¿por qué nunca se han encontrado sus restos? Pensemos en esto. En el desierto egipcio se han encontrado momias de más de 4,000 años de antigüedad,
perfectamente conservadas por la sequedad del aire. También se han descubierto ciudades enteras enterradas bajo la arena, con estructuras aún de pie después de milenios. Entonces, ¿dónde están los 50.000 cuerpos de los soldados de Cambises? Incluso si la tormenta los cubrió, es difícil creer que durante siglos ninguna expedición arqueológica haya encontrado un rastro claro de ellos. No se han descubierto campamentos, armas, escudos, ni los restos de los caballos que acompañaban al ejército. La arena podría haberlos cubierto, sí, pero no desintegrado. Entonces, si no están allí, ¿qué les ocurrió realmente? Algunos historiadores creen que el relato de Heródoto fue exagerado o directamente falso. Es posible que Cambises nunca enviara un ejército tan grande. Tal vez la historia fue una invención griega para menospreciar a los persas. Después de todo, en esa época los griegos y los persas eran enemigos acérrimos, y no sería la primera vez que la historia es escrita por los vencedores. Pero hay otra teoría más oscura. ¿Y si el ejército no fue sepultado por la arena, sino atacado y masacrado antes de llegar al oasis? Se sabe que en el oeste de Egipto existían tribus guerreras, grupos nómadas que vivían en los oasis y controlaban las rutas del desierto. Los garamantes, una antigua civilización norteafricana, podrían haber visto al ejército persa como una amenaza e interceptado su avance en una emboscada brutal. Si esto ocurrió, los soldados no murieron bajo la arena, sino bajo las espadas de un enemigo oculto, y si fueron masacrados, sus cuerpos pudieron haber sido saqueados, sus armas fundidas y sus restos dispersos hasta ser irreconocibles. Sin embargo, esta teoría también tiene grietas. Si el ejército persa fue atacado, ¿por qué no hay registros de una gran batalla en el desierto? ¿Por qué no se ha encontrado un campo de batalla con restos humanos y armas esparcidas? ¿Y por qué los garamantes nunca se atribuyeron la victoria? Cada teoría tiene su propia inconsistencia, lo que nos lleva a la posibilidad más inquietante de todas. ¿Y si este ejército nunca existió realmente? Muchos historiadores han señalado que no hay registros persas que confirmen la existencia de esta expedición. Los únicos documentos sobre el supuesto ejército perdido provienen de Heródoto y relatos posteriores. Y si todo fue una historia creada para asustar a posibles enemigos del imperio persa, si esto es cierto, entonces no hay un misterio que resolver, solo un cuento repetido tantas veces que con el tiempo se convirtió en historia. Pero si el ejército existió de verdad, entonces aún está allí, en algún lugar bajo la arena, esperando a ser descubierto. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos dispuestos a aceptar que un ejército de 50.000 hombres puede desaparecer sin dejar rastro? Número 4. El hallazgo moderno. Durante siglos, la desaparición del ejército de Cambises II fue considerada un mito. Pero en 2009, un equipo de arqueólogos italianos descubrió algo inesperado. En una región remota del desierto egipcio, encontraron restos humanos esparcidos entre la arena. Junto a ellos, puntas de flecha de bronce, fragmentos de armas y piezas de escudos, todos con características de la época persa. Pero lo más inquietante no era lo que encontraron, sino lo que faltaba. Un ejército de 50.000 soldados habría dejado un rastro mucho mayor. ¿Por qué solo se hallaron unas pocas decenas de cuerpos? Algunas de las osamentas mostraban signos de muerte violenta, lo que sugiere que estos soldados no murieron solo por una tormenta de arena, sino en combate. ¿Fueron emboscados? ¿Se enfrentaron entre ellos en un acto de desesperación? A pesar del hallazgo, el misterio sigue abierto. Quizás, en algún lugar bajo la arena, el ejército perdido de Cambises espera ser descubierto. ¿Qué nos oculta la historia? ¿Fue un desastre natural, una emboscada, o una conspiración para borrar este evento de la historia? Si la tormenta de arena fue la causa, ¿por qué no encontramos más pruebas? Si fueron atacados, ¿dónde están los restos de sus enemigos? Y si todo fue un engaño, ¿por qué tantos historiadores mencionan este hecho? Hasta hoy, la desaparición del ejército perdido de Cambises II sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Tú qué crees que pasó realmente? Déjame tu teoría en los comentarios.